Hola amigos, miren lo que es este granny, por favor, qué belleza, belleza. Está tejido con hilo de macramé. Acá busqué unos colores muy bonitos. Miren bueno, a ver, saquitos, blusas, tops, chalequitos y me fui para el lado de la ropa, pero puede ir para muchísimos otros proyectos. Lo hacen en lana, quieren hacer una manta, en hilo rústico, un camino de mesa, el zócalo de cortinas, para bolsos, carteras, bueno, es divino, divino, así que se presta para muchos proyectos. Lo estoy tejiendo con una aguja número 2, puede ser una número 0 tranquilamente, porque el hilo de macramé es bastante finito. Y nada, miren qué belleza, súper fácil. Ahí vamos a empezar, voy a hacer otra pieza exactamente igual. En estos son los puntos de unión que quedan ahí. Y si no, también se pueden coser. Ustedes lo pueden unir tejiendo al crochet o lo pueden unir cosiéndolos. Vamos a hacer 6 cadenitas como para partir de una base con un anillito. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y lo cerramos. Vamos a cerrar. Puede ser una aguja más finita también, puede ser un 0, una número 1. Levanté 3 cadenitas para hacer una vareta. Dentro de este anillito voy a tejer 12 varetas. Miren qué fácil, me quedo tejiendo. Una vez que tengo los 12 voy a cerrar con un puntito deslizado. Ahí un nudito y corto. Esta pieza yo voy a ir cortando porque voy a incorporar colores. Pero ustedes, si les gusta, lo pueden hacer con uno o con 2 colores o todo en un solo color, también queda muy bonita. Bueno, acá voy a tomar este color naranja, que es divino también, y vamos a hacer el puntito almendra que ya tantas veces lo hemos tejido. Sobre cada una de las varetas vamos a tejer para este puntito almendra 3 puntos de vareta y se cierran todos juntos. O sea, mantengo esos 2, voy por el tercero y lo cierro todo junto. Dejo 2 cadenitas, salto a la próxima vareta. De paso me voy llevando esta hebra, ¿ven? La de inicio y la que terminé de la hilera anterior con el color anterior. Y otra vez voy a ir repitiendo por cada una de las varetas un puntito de estos que yo lo llamo almendra y que también lo hemos hecho muchas veces. Separo con 2 cadenitas y así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. O sea que en total tengo que tener 12 de estos puntos. Me quedo tejiendo. Una vez que completamos los 12, vuelvo a tejer esas 2 cadenitas y cierro con un punto deslizado. Y también voy a hacer un nudito. Ahí se me trabó. Ahí. Voy a hacer un nudito porque cambio de color. Queda muy bonito. Voy a traer este chocolate que es un sueño. Como me gusta este color. Divino, divino. Y vamos a repetir este punto, pero este va a ser un poquito más grande. O sea que vamos a hacer en cada uno de estos arcos el mismo punto, este almendrita, pero lo vamos a tejer con 4 varetas. Entonces tengo 2, sostengo, tengo 3 y una más. Cierro y hago 3 cadenitas. 1, 2, 3. Salto al lado, al arquito próximo. Y así me voy a quedar repitiendo uno al ladito del otro. Este es un poquito más grande que el de la hilera anterior. Y también el arco de cadenas es con una cadena más. Tengo que tejer 3 cadenitas. Así hasta dar toda la vuelta y cerramos de la misma manera con un puntito deslizado y cambiamos el color para la hilera próxima. Así que yo me voy a quedar tejiendo esta belleza. Miren qué belleza, hermoso, hermoso. Bueno, le voy a hacer un marco con verdes, con 2 verdes distintos. Y miren qué bonito que queda. Vamos a hacer así. En cualquiera de estas piñitas, de este puntito de almendra, vamos a empezar con puntos bajos. Ahí. Voy a hacer un punto bajo.
Y aquí en el arco de cadenas vamos a tejer así, un punto bajo, tomo una lazada y voy a tejer hasta aquí abajo una media vareta, pero miren cómo la voy a hacer. Tomo la lazada, pincho la piñita de abajo o el punto almendra, el que tengo en la primera hilera, estiro y la cierro, ahí, ¿ven? Ahí. Ahora voy a tejer de este lado del arco otro punto bajo. Y sobre cada una de estas motitas o piña o punto almendra, como ustedes lo conozcan al punto, también va un punto bajo. Así voy a ir haciendo y formando esta flor, este círculo. ¿Ven? Ahí. Y vamos formando este marquito con punto bajo y con media vareta. Miren qué bonito que queda. Estiro, lo tengo que estirar hasta la altura donde me da el punto bajo. Ahí. De paso me fui llevando un poquito estas hebras, ahora las dejo. Y así continúo hasta dar toda la vuelta. Vieron que es algo muy sencillo de hacer, simple, simple. Y qué bonito que queda combinado. Me quedo a dar toda la vuelta y les cuento cómo seguimos. Bueno, ahora a este círculo lo vamos a transformar en un cuadrado para unir con más facilidad y queda muy bonito también. Porque vieron que los círculos es como siempre hay que hacerle alguna esquina o algo, porque si no para unir siempre nos van a quedar muchos huecos. Entonces ahí vamos a empezar. Yo elegí este verde más oscuro. Aquí. Vamos a empezar sobre una de las piñitas. Sobre una de estas piñitas. Levanto 3 cadenitas porque estoy haciendo una vareta. En el mismo punto voy a tejer otra vareta. Para formar la primera esquina. Tejo 3 cadenitas al aire. Y en el mismo espacio, otra vez tejo 2 varetas. Ahora voy a ir recorriendo aquí con varetas hasta tener 5 varetas en este lateral. Ahí tengo 4 y 5. Ahí. Entonces tengo la esquina, 5 varetas. Voy a llegar justo aquí en el medio a este punto que hemos hecho esa media vareta estirada. Bueno, aquí en este punto voy a hacer una cadenita al aire. Tomo hebra, salto este punto, este no lo cuento, y comienzo a contar otra vez esas 5 varetas que corresponden a este otro lado. Este huequito que dejamos aquí es para ir uniendo cuando tengamos el resto de las piezas. Entonces, hice las 5 de este lado y acá me corresponde hacer la próxima esquina. Entonces, para la próxima esquina tejemos 2 varetas, siempre en un solo punto. 3 cadenas. Y 2 varetas. ¿Ven? Este es el movimiento que vamos a repetir en cada uno de los laterales. Esto es muy, muy fácil. Y miren qué bonito. Recuerden que para unir una pieza con otra, si lo van a hacer con el crochet, ahí voy, tengo 3, 4, 5, cadenita al aire, salto este punto y continúo. Quería llegar hasta la otra esquina para mostrarles que si ustedes lo quieren unir con crochet, mientras que estoy hablando, contando, voy haciendo todo junto, pero bueno. Acá, llego a la esquina. Esta no, porque ya está terminada. No me va a servir este lateral para unir con la otra pieza. Entonces tengo que fabricar desde este lado para poder unir una pieza con otra. Entonces, ¿qué hago? Tejo la mitad de la esquina, solo una mitad. Acá el arco es de 3 cadenas. Entonces voy a tejer uno solo. Y para unir la pieza, recuerden, tengo que tener revés con revés, apoyo, y ahora sí comienzo a unir
y completar lo que serían los pasos. Paso por debajo del arco, tejo un punto bajo, una cadena y ya completé las 3 que corresponden a la esquina. Regreso a este cuadradito y termino la esquina. Cuento las 5 varetas, ¿ven? Yo acá tengo las 2 piezas en mis manos, pero tengo que completar esta parte de aquí. Tengo 4 y 5. Acá donde tendría que dejar la cadenita, bueno, ahí es donde voy a aprovechar y directamente paso por el arco. No hice cadenita porque voy a hacer un punto bajo. Ese punto bajo va a tomar el lugar de la cadenita. Entonces tomo la lazada, regreso al cuadradito, termino de completar esas 5 varetas y luego otra vez comienzo a formar la esquina. Y una vez que hice la esquina, ahí hago la mitad. A ver, no, me está faltando 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Hago la mitad de la esquinita, una cadena y lo junto aquí. Punto bajo, cadena. Termino de completar la esquina y luego lo único que me queda es terminar de completar el cuadradito. Ven que ahí se me zafó. Ahí. Y es simplemente contar nuevamente esas 5 varetas. A ver si voy bien. Tengo 3. Hay una más, cadenita. Sí. Estaba mirando de no equivocarme. Tengo 3, 4, 5. Y acá, como ya esta esquina estaba preparada, simplemente lo cierro y voy a cortar. Lo voy a estirar para que puedan ver cómo lo unimos. Por lo general, todos los cuadraditos, todos los grannies se unen más o menos de la misma manera que voy a sacar este hilito. Entonces, este granny va a tener 3 puntos de unión, las esquinas y este espacio que dejamos, ese huequito que dejamos en el medio. Cuando unimos acá, primero, si queremos hacer un cuadrado, vamos a unir este, que sería un solo lateral, y luego tenemos que unir en 2 laterales. Siempre se repite el mismo movimiento. Para unir grannies, ustedes saben, tienen que entrar a esta misma sección de técnicas y ahí van a encontrar varias formas que hemos unido nosotros cuadraditos o grannies y ahí lo pueden ver. Ustedes se van a dar cuenta que siempre, por lo general, es el mismo movimiento. Y bueno, miren qué belleza con esos colores que son un sueño para proyectar en muchas ideas. Espero que les guste. Nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias.